al libro de Mateo. Bienvenido, hermano, bienvenido. Mateo capítulo 16. Esta mañana les quiero hablar acerca de la iglesia local. Mateo capítulo 16. Les quiero hablar acerca de la iglesia local. Seguramente ustedes ya han escuchado de que en la teología se hace una distinción entre la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes de todas las épocas y de todos los continentes. Y la iglesia local es una iglesia ubicada en cierto lugar. Por ejemplo, aquí nosotros somos una iglesia local, la Iglesia Bautista Reformada de Puno, compuesta de creyentes por confesión. Sin embargo, nosotros no podemos ver los corazones de las personas. Por lo tanto, la membresía en la iglesia local va a ser mixta. Entonces, esta mañana, les quiero hablar acerca de la iglesia local. Nuestra lectura de hoy es Mateo 16, versículos del 13 al 18. Versículos del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. La palabra de nuestro Señor dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querida congregación, fue la persona y la obra de Jesucristo que dio vida a la iglesia local. La obra y la persona de Jesucristo. Nosotros hemos nacido, esta iglesia local ha nacido gracias a quien es Cristo y gracias a lo que Jesucristo ha hecho. Por lo menos esto es lo que Jesucristo nos dice en base a la respuesta de Pedro. Noten la respuesta de Pedro aquí. Él dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí vemos la persona y la obra de Jesucristo. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, eso significa que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre. Y esto significa que esto es quién es Jesús. Es un hombre, es el Mesías. También Pedro nos dice que Él es el Hijo de Dios, por lo tanto, Él es Dios. Así que la identidad de Jesucristo es que Él es hombre y que Él es Dios. También Pedro nos dice que es el Cristo, y como dije, esto significa Mesías. Y las Escrituras nos hablan del Mesías en tres aspectos: su servicio, su sufrimiento y su gloria. Su servicio, su sufrimiento y su gloria. Las Escrituras nos dicen una y otra vez que Jesucristo vino a servir a su iglesia. Vino a servir a aquellos que necesitan a través de su obra de redención. Su sufrimiento. Cuando Judas vino a Jesucristo a entregarlo con un beso, Jesucristo miró a Judas y le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y también su gloria. Sabemos que el Hijo del Hombre está sentado ahora a la diestra del Padre. Entonces, esta es la obra de Jesucristo. Entonces, cuando Pedro nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nos está diciendo quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer. Y es interesante que Jesucristo dice que sobre esa confesión, Jesucristo construirá su iglesia. Es decir, que la iglesia nace a partir de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. La iglesia local, hermanos, debe su existencia a la persona y la obra de Jesucristo. Y esto obviamente que nos sugiere una conexión muy fuerte entre la iglesia y Cristo. De hecho, las Escrituras nos dicen de que nosotros estamos unidos a Cristo. Tan unidos que no podemos separarnos. Tan unidos que todo lo que tiene Cristo es ahora nuestro. Así que esta mañana, hermanos, quiero que veamos dos aspectos de la iglesia local encontrados en los versículos que hemos leído. Número uno, quiero que veamos el fundamento de la iglesia local, su fundamento.
Y número dos, esta mañana quiero que veamos la autenticidad de la iglesia local. Su fundamento y su autenticidad. Empecemos con el punto número uno para las personas que están escribiendo. Su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Al igual que toda casa está construida sobre un fundamento. Aquellos que han trabajado como albañiles saben que antes de construir una casa necesitas un fundamento. De la misma forma, hermanos, la iglesia está construida, está edificada sobre un fundamento. Y este fundamento es Jesucristo. Miren el versículo 13, antes de ver el fundamento, veamos estos versículos que lo anticipan. En el versículo 16, Pedro nos dice quién es este fundamento, pero empecemos desde el versículo 13 para entender el contexto. Miren el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, como sabemos, Jesucristo se fue de lugar en lugar y ahora se encuentra en la región de Cesarea de Filipo. Este territorio era territorio gentil, ¿okay? No era territorio judío. Por lo tanto, era un territorio pagano, era un territorio idólatra. Y hermanos, en este lugar, en esta región, se adoraba a un dios llamado Pan. Pero no solamente a este dios, muchos otros dioses. Esto me hace recordar un poco aquí a la ciudad de Puno, ¿cierto? Tenemos imágenes por todas partes. Cada virgen, cada señor de esto y señor de aquello. Inclusive, justo nuestro hermano yo hoy día cuando entró a la casa se dio cuenta de que hay una virgencita en la puerta de mi casa. ¿Han visto? Encima de la puerta de mi casa hay una virgencita, aquí en esta puerta. El dueño de esta casa ha puesto una virgencita ahí. Y cuando nosotros lo alquilamos le dije que lo quiero sacar y él me dijo, eso sí que no te lo voy a permitir. Me dice, deja ahí mi virgencita. Y como esta virgencita hay muchos aquí en Puno. Y Jesucristo se encontraba en un territorio gentil donde adoraban a muchos dioses. Pero hermanos, es precisamente en este territorio donde la primera confesión de fe se formula. Y creo que hay algo aquí para nosotros, ¿cierto? De que el Señor siempre tiene su pueblo. No importa cuán oscuro, no importa cuán pagano, idólatra la ciudad, el país sea. El Señor siempre va a tener personas que confiesan a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me hace recordar esto a un misionero que nuestra iglesia allá en Estados Unidos apoyaba. Era un misionero que fue enviado a Corea del Norte. Corea del Norte, hermanos, es ilegal predicar el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio o se enteran que eres cristiano, te meten a la cárcel, te pueden matar o te llevan a un campo donde estás trabajando toda tu vida. Y recuerdo que este misionero vino a visitar a la iglesia allá en Estados Unidos. Y él decía, bueno, él estaba como misionero allá, pero escondido. Él trabajaba en una universidad y nadie podía conocer su identidad. Y dice que una vez él estaba caminando por las calles de Corea del Norte. Y dice que escucha a una viejita, una ancianita, silbar un himno. Y este hermano, cuando escuchó este himno, se emocionó tanto, pero él no podía acercarse a esta persona. Porque apenas se acercaba a esta persona de Corea del Norte, él podría ser echado del país o puesto en cárcel. Imagínense, hermanos, Corea del Norte, un país donde hay oscuridad total, donde si confiesas a Cristo como Señor, te meten a la cárcel o te matan. Y ahí, hermanos, el Señor tiene su pueblo. Personas que no han doblado sus rodillas a ese presidente que es como el Dios allá. Entonces, hermanos, el Señor siempre va a tener su pueblo en todas partes, aquí mismo. Aquí en Puno, en el medio de la Candelaria, en el medio de todas estas fiestas, hay personas que confiesan a Cristo como Señor. Sigamos leyendo el versículo 13. Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres? En otras palabras, ¿quién dice el mundo, o los incrédulos, o los que no me conocen? ¿Quiénes dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Por supuesto que Jesucristo ya conoce la respuesta, ya sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que tú crees acerca de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero Jesucristo hace esta pregunta para ponerlo en contraste a lo que Pedro responde en el versículo 16. Noten que los discípulos no preguntan a Jesucristo, ¿qué significa Hijo de Hombre? ¿Ustedes saben qué significa Hijo de Hombre? Los discípulos estaban muy familiarizados con este título. Ahora, este título puede significar dos cosas, ¿ok? Número uno, un ser humano. Por ejemplo, Dios llamaba a Ezequiel Hijo de Hombre. Y con esto quiere decir que
Ezequiel es simplemente un hombre. Entonces, con este título se está diciendo que Jesús es un hombre. Simplemente un hombre como tú y como yo. Pero también este título puede significar una referencia al Mesías. Esto es un título divino. Vayan a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí Daniel ve una visión. Y en esta visión él ve a alguien como un hijo de hombre. Es decir, a alguien que se parece a un hombre, que es un hombre. Y este es el Mesías. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Es una profecía acerca del Mesías, quien es el Hijo del Hombre, como acabo de decir. Versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Jesucristo está preguntando acerca de este Hijo de Hombre, y sabemos que Jesucristo se identifica como tal en muchas partes de los evangelios. En el capítulo 26 se le pregunta si Él es el Hijo del Hombre, y Él dice, sí, yo soy ese. En el capítulo 8, versículo 20, Él dice que el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una almohada en donde acostar su cabeza. Y Él se refiere a Él mismo. Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7. Pero noten que a este Hijo de Hombre se le entrega ¿qué cosa? Un dominio, un reino y la gloria. En otras palabras, al Mesías se le entregaría este dominio, esta gloria y este reino. Pero noten para qué, hermanos. Noten en el versículo 14. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Hermanos, esta profecía se está cumpliendo. Las naciones están sirviendo al Señor. Los pueblos están sirviendo al Señor a través del Evangelio. A través de la gran comisión. En el capítulo 28 de Mateo, Jesucristo nos da una gran comisión de compartir el Evangelio, y a través del Evangelio las naciones están sirviendo a nuestro Señor. Así que Jesucristo es este Hijo de Hombre. Pero el pueblo judío tenía malos entendidos acerca del Hijo del Hombre. Miren el versículo 14, cómo los discípulos responden en base a lo que ellos escuchan sus compatriotas judíos hablar acerca del Hijo del Hombre. Versículo 14, y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o algunos de los profetas. Noten que algunos pensaban que el Hijo del Hombre era Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículo 15, leemos esto. El pueblo se preguntaba en sus corazones acerca de Juan si sería él el Cristo. Unas personas creían que Juan el Bautista era el Cristo. Sin embargo, sabemos que Juan dijo de que él no era el Cristo, de que él simplemente era el precursor de Cristo, el que vino a preparar el camino. Así que Juan Bautista no era el Hijo del Hombre, no era el Mesías. También los judíos pensaban que el Hijo del Hombre era Elías. ¿Por qué pensaban ellos que era Elías? Por lo que encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice esto, he aquí, yo os envío al profeta Elías. Qué extraño, ¿cierto? Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Dios, Jehová, dice que Él enviaría al profeta Elías. Así que el pueblo judío estaba esperando a que Elías venga. Pero nosotros sabemos de que Elías no es el Hijo del Hombre, y que esta profecía es acerca de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando el ángel se aparece al padre de Juan el Bautista, Zacarías? Y le dice a Zacarías en Juan capítulo 1, que Juan iría delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. En el espíritu y poder de Elías. Así que Elías no es el Hijo del Hombre. También nos dicen los discípulos que algunos pensaban que era Jeremías. Interesante. ¿Por qué pensaban esto los judíos? Bueno, había una leyenda
en Segunda de Macabeos. ¿Han escuchado de este libro? Es un libro apócrifo. Es un libro que no está incluido en nuestra Biblia, pero sí en la Biblia de los católicos. Y aquí se nos narra acerca de Jeremías. Según Segunda de Macabeos, Jeremías escondió el arca del pacto. ¿Se acuerdan el arca del pacto que Moisés construyó? Dicen que Jeremías escondió el arca del pacto, y una de las marcas de la era mesiánica sería cuando Jeremías retornara para entregar el arca del pacto. Entonces ellos creían que Jeremías era el Hijo del Hombre, que iba a retornar, a regresar el arca del pacto, pero sabemos que esto es simplemente una leyenda. Otras personas, otros judíos, creían que él era un profeta, es decir, un profeta más entre los tantos profetas que Israel tuvo. Hermanos, el pueblo judío no tenía un correcto entendimiento sobre el Mesías. No veían a Jesús como el Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7. Y noten por favor que el pueblo judío pensaba cosas positivas acerca del Hijo del Hombre, ¿cierto? Ellos creían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Y todos ellos eran profetas de Dios. Y qué gran bendición es ser un profeta de Dios. Los profetas de Dios hablaban por Dios. Daban a conocer al pueblo lo que el Señor decía. ¿Se acuerdan cuando los profetas en el Antiguo Testamento, antes de dar una profecía, ellos decían, así dice el Señor? Entonces, qué gran privilegio, ¿cierto?, de ser un profeta. Así que ellos tenían cosas positivas, pensaban cosas buenas acerca de el Cristo. Pero hermanos, no es suficiente con tener ideas buenas acerca de Cristo. No es suficiente con creer que Él es un buen hombre, o un buen ejemplo, o un maestro excepcional, o un pacifista, como algunos dicen, o un revolucionario, o un hombre adelantado a su época. No es suficiente con tener cosas positivas, pensar cosas positivas acerca de Cristo. Esto no salva a nadie, solamente condena. Hace 2000 años las personas tenían un mal entendimiento de quién era el Mesías, de quién es Jesús, el Cristo. Y hasta ahora, lamentablemente, las personas tienen un mal entendimiento. Entonces los discípulos respondieron a Jesús según lo que los judíos pensaban. Pero ahora Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a preguntar a ellos. Miren el versículo 15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Noten que Jesús está haciendo la pregunta a todo el grupo. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de mí? La gente, hermanos míos, alrededor nuestro pueden tener muchas opiniones acerca de Jesús, pero ¿qué piensan o qué pensamos nosotros acerca de Él? Si viniera una persona aquí y nos preguntaría, hermanos, ¿qué es lo que ustedes piensan como iglesia? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros diríamos? Por eso nosotros consideramos como iglesia que es importante tener una confesión de fe. Una confesión de fe es simplemente algo escrito donde nosotros escribimos lo que pensamos acerca de diferentes doctrinas. Así que esta iglesia tiene una confesión de fe. En el capítulo 8 de nuestra confesión tenemos 8 párrafos acerca de quién nosotros creemos que es Jesús. Déjenme leer algunos de ellos. En el párrafo capítulo 2 decimos esto acerca de Jesús. Creemos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero y eternamente Dios. Eso es lo que creemos acerca de Jesucristo. En el párrafo 5, creemos que el Señor Jesús ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha obtenido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el cielo para todos los que han sido dados por el Padre. Entonces esta iglesia, hermanos, cree que Jesucristo es Dios en la carne. Y también que Jesucristo nos compró a través de su redención. Pero hermanos, esto es lo que todos nosotros creemos como iglesia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tú crees acerca de Jesús? Si yo me acercara a Carlomagno y le dijera, Carlomagno, ¿qué crees acerca de Jesús? ¿Qué diría Carlomagno? Si le digo a la hermana Emma, ¿qué cree acerca de Jesús? ¿Qué me diría la hermana Emma? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de Jesús? Hermanos míos, en el juicio final no va a importar qué es lo que esta iglesia cree. Jesús no te va a preguntar qué es lo que tu iglesia creyó acerca de Jesús.
Jesús, Dios, Jesús, el quien va a juzgar a todas las personas, te preguntará a ti personalmente, ¿quién crees que es Jesús? Así que esta pregunta, hermanos, es muy importante. En el juicio final no va a importar lo que tu iglesia cree, no va a importar lo que tu esposo cree, no va a importar lo que tus amigos creen, lo que tus padres creen, lo que tus vecinos creen. Va a importar lo que tú crees. Así que Jesucristo pregunta al grupo, pero Pedro, gracias a su personalidad y su posición de liderazgo, él responde a la pregunta. Miren el versículo 16. En el versículo 16 encontramos la respuesta. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la identidad de Jesucristo, hermanos, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en este versículo da dos títulos a Jesús, para los que están tomando notas. Hay dos títulos encontrados aquí, un título funcional y un título ontológico. ¿Saben a qué me refiero funcional? Significa la función de Cristo, la función de Jesús. Funcional, un título funcional, es decir, que Él es el Cristo. Y ahí aprendemos lo que Jesucristo vino a hacer. Y un título ontológico, es decir, ¿quién es Él? Su persona. Él es el Hijo del Dios viviente. Empecemos con el título Cristo. Esta palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido. Es una traducción del griego al griego de la palabra hebrea Mesías. En otras palabras, Mesías está en hebreo y Cristo está en griego. La palabra Cristo significa ungido. Con esto Pedro está diciendo que Jesús es la semilla de la mujer. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15? Cuando Dios promete una semilla, la semilla de la mujer que destruiría a la serpiente. Este es Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que de entre ustedes se levantará uno a quien ustedes deben de escuchar? Esta es una profecía acerca de Jesucristo. Con lo que Pedro nos acaba de decir, Pedro está diciendo que Jesucristo es el descendiente de Abraham, en quien todas las naciones serían bendecidas. También nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios prometió a David que alguien se sentaría en su trono para siempre? Y este es Jesucristo. Con esto Pedro nos está diciendo que Jesús es el Hijo del Hombre que Daniel profetizó. Es el siervo sufriente de Isaías. Y es aquel de quien todo el Antiguo Testamento y los profetas profetizaron. Jesucristo es el Cristo. Jesús es el Cristo, aquel que vendría a salvar a su pueblo. Hay mucho que podemos hablar acerca del título Cristo. Obviamente que no tenemos tiempo para esto. Pero Pedro no solamente dijo que Él era el Cristo, sino también que Él era el Hijo del Dios viviente. Y con este título, hermanos, Pedro está reconociendo la divinidad de Jesús, de que Jesús es Dios mismo. Y quizás algunos de ustedes me digan, pero hermano, nosotros también somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios de una forma que tú ni yo lo somos. Juan escribe en su Evangelio para mostrarnos de que Jesús es el Dios encarnado. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, ustedes se acuerdan el versículo 1, ¿qué es lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Juan? De que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 nos dice que ese verbo se hizo carne. Es decir, Dios se hizo carne. Jesucristo es Dios en la carne. En el capítulo 5, versículo 17, quiero que vayan allá. Juan, hay algo muy interesante aquí. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Juan capítulo 5, versículos de 17 al 18. Juan capítulo 5, del 17 al 18 dice así. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Versículo 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús,
porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesucristo llamaba a Dios su Padre, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Estaba haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos entendían de que cada vez que Jesús decía que Dios es su Padre, él se estaba haciendo igual a él. Si yo digo que Dios es mi Padre, ninguno de ustedes va a pensar que me estoy haciendo igual a Dios. Pero había algo especial en la forma en que Jesucristo hablaba de Dios, su Padre. Él dice, mi Padre. Y los judíos querían matarlo por esta razón, porque estaba cometiendo una blasfemia. Hermanos, Jesucristo es Dios en la carne. Jesucristo es igual a Dios en sustancia. Eso significa, ¿qué es lo que es Dios? Es divinidad. En sustancia, poder y gloria. Cualquier hombre que niega la divinidad de Jesús es un mentiroso y la verdad no habita en él. Cualquier iglesia o cualquier religión que niegue la humanidad y la divinidad de Jesús no es una verdadera iglesia. Es una falsa iglesia, hermanos. Y este es el fundamento de la iglesia. Es precisamente este fundamento que hace a una iglesia ser auténtica. Si una iglesia se dice llamar iglesia y no tiene a Jesucristo como Dios y como hombre, como Cristo y el Hijo de Dios, entonces no es una verdadera iglesia. No es una verdadera iglesia. Y hoy día tenemos muchas personas que dicen creer en Jesús, muchas iglesias. Los testigos de Jehová te dicen, sí, yo creo en Jesús. Pero si les preguntan quién es Jesús, se darán cuenta de que es otro Jesús. Así que, hermanos, es el fundamento de la iglesia, hermanos, lo que me lleva al segundo punto, la autenticidad de la iglesia. Es el fundamento el que hace que una iglesia sea una verdadera iglesia. Si una iglesia no está fundada en Cristo, no es una verdadera iglesia. Creo que veamos el versículo 17. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo bendice a Pedro por dar semejante confesión. Esto significa, hermanos, que hay una bienaventuranza para cada persona que confiesa a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. La palabra bienaventurado aquí significa feliz, afortunado, dichoso. Pero esta dicha, esta felicidad no depende en circunstancias, sino que es una bendición, es algo regalado, es algo concedido de parte de Dios para el creyente. El Salmo capítulo 1 hace una distinción entre los bienaventurados y aquellos que no son bienaventurados. En otras palabras, entre los bienaventurados y los malditos. Solamente el cristiano es bienaventurado y aquella persona que confiesa a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios es bienaventurado. Si tú hoy confiesas a Jesucristo, a Jesús como Cristo y Dios, Jesucristo dice que tú eres bienaventurado. Y antes de que Pedro se enaltezca por lo que él acaba de confesar, escuchen lo que Jesucristo le dice. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil para nosotros, ¿cierto?, tratar de enaltecernos por el conocimiento que tenemos de Jesucristo. Pero Jesús dice que todo lo que nosotros conocemos acerca de Él se nos ha sido regalado. Pedro no respondió a esta pregunta porque era el más inteligente del grupo, o porque era el más sabio, o porque él entendió el Antiguo Testamento. Pedro respondió a esta pregunta, ¿por qué? Porque el Padre se lo otorgó. El Padre se lo dio, hermanos. Todo lo que nosotros conocemos es regalado de parte del Padre. Nadie aquí de nosotros ha conocido a Cristo perfectamente o conoce algo acerca de Cristo y es en base a su propio conocimiento. Es un regalo de parte de Dios el Padre. Y noten, por cierto, aquí la palabra, lo que dice Jesucristo. Dice mi Padre. Jesucristo no dice nuestro Padre. Él siempre dice mi Padre. Él nunca lo pone como algo que es nuestro. Esto nos muestra una relación especial entre Jesucristo y Dios el Padre. Jesucristo es el Hijo especial de Dios el Padre. Como nos dicen nuestras confesiones en la iglesia,
Jesucristo es el único Hijo unigénito, engendrado eternamente del Padre. Hay una relación especial entre el Hijo y el Padre, que nosotros no la tenemos. Hermanos, es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el que nos revela a su Hijo. Ni siquiera soy yo el que les está enseñando aquí, es Dios que nos enseña a través de su Espíritu Santo, pero no solamente a través de su Espíritu Santo, sino a través de la historia de la iglesia. Nosotros jamás debemos de desconectarnos de lo que la iglesia a través de la historia ha enseñado acerca de Jesús. Si nos desconectamos, empezamos a creer cosas que no son ciertas. Creo que hice este ejemplo antes, les he mencionado a ustedes. En Colosenses capítulo 1 se nos dice que Jesús es el primero de la creación. Si yo leo eso y no entiendo o no pregunto a nadie más, ¿qué es lo que yo voy a pensar? De que Jesucristo es el primero que ha sido creado, ¿cierto? Si Jesús es el primero de la creación, y algunos dicen, esto significa que Jesús fue el primero en ser creado. Eso es lo que dice el versículo, ¿cierto? El primero de la creación. Pero ¿qué pasa si voy y pregunto a otros hermanos? ¿Y qué pasa si voy y pregunto a otras personas que ya han muerto, pero sin embargo han escrito comentarios? Me doy cuenta de que estoy equivocado, de que durante la historia de la iglesia se ha entendido que Jesucristo es Dios, y cuando se dice que Él es el primero de la creación, esto significa que Él está por encima de toda la creación, que a Él se le va a entregar absolutamente todo. Un primogénito, el primogénito en las Escrituras no significa el primero en secuencia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si primero nace una mujer, ella no es la primogénita. Si el segundo es varón, el varón es el primogénito, el primero que va a engendrar todo, el primero que va a obtener todo del Padre. Entonces a esto se refiere Colosenses, a que Jesucristo tiene la preeminencia sobre toda la creación. Pero yo no hubiera entendido eso si no preguntara a otras personas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que la iglesia ha creído acerca de Jesucristo. No podemos simplemente interpretar las cosas en nuestra propia forma, tenemos que buscar lo que la iglesia ha creído. Ahora escuchen lo que Jesucristo dice acerca de la confesión de Pedro. Miren el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué grandes palabras, hermanos. Aquí hay una promesa muy hermosa. Pero antes de ver la promesa, ha habido diferentes interpretaciones en cuanto a este pasaje. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que aquí Jesucristo está diciendo que Él va a edificar su iglesia sobre Pedro, ¿cierto? Pedro es el primer papa, dicen ellos. Inclusive ellos pueden tomar al papa de ahora, el argentino y pueden rastrear todos los papas hasta Pedro, dicen ellos. Porque Pedro es la roca y sobre él se construye la iglesia, dicen ellos. Pero ¿realmente ustedes creen que Jesucristo, que Dios, ha puesto su iglesia sobre un hombre? ¿Vamos a creer realmente que Dios ha hecho esto? No. Entonces, ¿cómo debemos entender este versículo? Bueno, hermanos, aquí hay un juego de palabras. Recuerden que Pedro no es su nombre. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Simón. Su apodo es Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra o piedrita, una pequeña roca. ¿Okay? Entonces miren, yo también digo que tú eres pequeña piedrita, una pequeña roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro, como dije, significa roca pequeña, pero la palabra roca aquí significa una masa rocosa, una piedra grandota, así decirlo, ¿ok? Entonces tenemos una piedrita chiquitita y tenemos un piedrón, como diríamos nosotros. ¿Ok? Entonces claramente Pedro no es la roca. Algo más es la roca. ¿Y quién es esta roca? Jesucristo. Pero Jesucristo definido según las Escrituras. Jesucristo definido según las Escrituras. Porque si le preguntamos a la iglesia, como dije, a la iglesia testigo de Jehová, a los testigos de Jehová, ¿quién es la roca? Ellos van a decir, Jesús, como nosotros.
Pero si empezamos a definir a este Jesús, tenemos a dos Jesuses totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces tiene que ser Jesucristo, pero definido bíblicamente, es decir, Jesucristo o Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Tenemos que definir quién es Jesús, no podemos simplemente decir el fundamento o la roca es Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Tenemos que definir bíblicamente a Jesús, porque solamente sobre esa roca Jesucristo edificará su iglesia. Y hermanos, esto es lo que hace que una iglesia sea auténtica. ¿Cómo sabemos si una iglesia es auténtica, es real? Si le pregunto aquí a nuestra hermana Emma, ¿cómo sabe usted que esta iglesia es una iglesia verdadera? Una iglesia real. Si le preguntamos a Rachel, ¿cómo sabes que esta es una iglesia verdadera? Una iglesia real. ¿Qué es lo que diríamos? Sería Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Tendríamos que definir a esta roca, a este Jesús. Y noten al último versículo 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten, hermanos, ¿quién es el que edifica la iglesia? Jesucristo. Jesucristo no dice, yo y ustedes apóstoles edificaremos la iglesia. Jesucristo no dice, yo y los pastores, yo y los misioneros, yo y los diáconos, yo y los miembros de la iglesia formaremos la iglesia. Él no dice eso, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo, hermanos, aquí se está proclamando como el arquitecto y constructor de la iglesia. ¿Quién es el que diseñó la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el que la construye? Jesucristo. Jesucristo es el arquitecto y constructor de su iglesia. Y noten, hermanos, mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo, a Jesús. No me pertenece a mí, no les pertenece a ustedes. Le pertenece a Jesús, porque Él la compró con su propia sangre. Hermanos, Jesucristo nos está construyendo. Jesucristo no ha puesto esa responsabilidad sobre nosotros. Esto quita un gran peso de encima, ¿cierto? Imagínense de que es mía la responsabilidad de crecer la iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con muchas iglesias? De que ellos están empezando a hacer cosas diferentes para que las personas vengan. Creo que les dije antes, yo era parte de una iglesia allá en Tacna, donde hacíamos de todo para que las personas puedan venir a la iglesia. Teníamos taca-taca, teníamos mesa de pool, teníamos ping-pong, teníamos PlayStation, teníamos de todo. Hacíamos noches de película, dábamos café, dábamos pizza, y la iglesia estaba llena, hermano, llena. No había ni espacio, pero la gente solamente venía a ser entretenida. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando yo creo de que Jesucristo va a edificar su iglesia? No necesito esas cosas, ¿cierto? No necesito empezar a inventar programas. No necesitamos nosotros decir, hermanos, somos pocos, hay que hacer algo, vamos a vestirnos de payasos, o vamos a hacer show de títeres para que las personas empiecen a venir, o vamos a empezar a bailar la marinera para que las personas puedan venir a la iglesia, ¿cierto? No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es Cristo quien edifica su iglesia. Y por último, hermanos, lean al final del versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos dicen que la palabra Hades aquí significa muerte. Otros dicen que significa infierno. Cualquiera de las dos posiciones que tomes no altera mucho, porque el punto es claro. Lo que Jesucristo está diciendo es que ningún complot, ninguna maquinación de los enemigos de la iglesia podrán prevalecer contra ella. Nadie podrá prevalecer contra la iglesia, hermanos. Nosotros estamos seguros en manos del Señor, y aquí está la promesa de que nada prevalecerá contra nosotros. Pero sin embargo, hermanos, esto también significa de que mientras la iglesia exista, siempre vamos a estar en guerra. Siempre vamos a estar en guerra. Satanás, la carne, el mundo, va a querer destruirnos, pero podemos descansar seguros y tranquilos de que no prevalecerán contra nosotros, de que no importa cuánto intenten, no podrán destruirnos. La iglesia va a permanecer firme, hermanos.
Entonces aquí encontramos una promesa para nosotros, iglesia local. La promesa es de que nada prevalecerá contra nosotros, de que podemos establecer una iglesia aquí en Puno. Y Satanás, el mundo, la carne, no prevalecerán contra nosotros. Pero sin embargo, al mismo tiempo, esto nos ayuda a ponernos en guardia, ¿cierto? Porque siempre va a haber una guerra. Va a haber una guerra espiritual contra nosotros. Vamos a querer plantar una iglesia, se van a levantar personas que van a hablar mal de esta iglesia, van a malinterpretar algo que nosotros enseñamos, algo que creemos, y siempre ha sucedido esto durante la historia de la iglesia. Se han levantado personas, Satanás ha levantado personas para destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que se edifique la iglesia. Así que hermanos, esta tarde tenemos una reunión con los miembros de la iglesia para formar a esta iglesia, para ya hacerlo una iglesia local y tener membresía. Y van a haber bautizos. Entonces nosotros aquí encontramos una promesa para nosotros, de que las puertas del Hades no prevalecerán. Los enemigos de la iglesia no van a ganar la batalla. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, le damos gracias, Señor, porque nosotros no podemos construir la iglesia. Nosotros no tenemos el poder ni la habilidad de poder construir una iglesia que dure y permanezca. Usted, Señor, usted, mi amado Cristo, va a construir la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Ayúdanos a descansar esta promesa y ayúdanos a estar en guardia de que nada vendrá contra nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar la doxología.